Buenos días a todos y siento mucho no poder estar con vosotros. Tengo una cita importante que no podía fallar. Y lo que os quiero hablar en los próximos, pues no sé cuánto va a ser esto, a lo mejor media hora, es mi resumen del simposio de desarrollo de tratamientos para el síndrome de Phelan-McDermid que hizo la Fundación CureShank el pasado 26 de abril en Boston. Yo soy científico, me llamo Ana Mingorance, soy neurobióloga de Tenerife, tesis en Barcelona. Y no sé si me viste en el otro webinar que hice ya con vosotros con la Asociación Española, pero en cualquier caso, estaba ese día presente con la Fundación CureShank, que he sido parte del comité anfitrión de este congreso, y para mí ha sido muy, muy interesante también como científico porque me ha permitido ver toda la investigación que hay en marcha para la enfermedad, tanto en la parte de biología como la investigación clínica, como los ensayos clínicos y el futuro. Y esto es un evento que desde CureShank quisimos organizar con el mensaje claro de vamos a unir todos nuestros cerebros y a sacar toda la información de qué tendríamos que estar haciendo hoy para conseguir tener tratamientos más rápidos. Era una especie de think tank para, para sacar información. Esta foto la estoy utilizando porque tenemos justo aquí a las mamás españolas y además veis eso, CureShank, España, España, asesor de CureShank, científica de CureShank y Paulina también CureShank. Así que vamos allá. Os digo primero cifras porque para nosotros fue un gran éxito. Éramos ese día casi 100 asistentes, primera vez que celebramos este simposio centrado en la investigación en tratamientos, pero lo importante es que había 20 empresas diferentes en la sala, 20 empresas de biotecnología, farmacéuticas, no todas trabajando en la enfermedad, pero sí todas interesadas en aprender más de la enfermedad, además de 10 universidades y 10 familias, creo que salvo dos, todo lo demás, mamás. Vamos allá, resumen del simposio, sobre todo visto a través de lo que a mí me llamó la atención, porque si no nos van a hacer falta 8 horas, que es lo que nos pasó ese día. Y a mí me llama la atención muchas cosas porque soy bastante nueva en vuestra enfermedad y sobre todo la miro desde los ojos de alguien que viene de la industria y por tanto me fijo en los detalles que influencian a las empresas a trabajar en una enfermedad o no. Lo primero que hicimos fue abrir el programa con el testimonio de familias y lo que marqué aquí, que os destaco en mis notas, era esa llamada de las madres a la ciencia. En el caso de Tiffany, que es madre de Brooks, decía en el vídeo, os pido a todos los que estáis hoy en esta sala que os comprometáis a buscar tratamientos para Brooks y los demás con síndrome de Phelan-McDermid, porque si hay alguien que puede, sois los que estáis aquí. Y era esa llamada desde el lado de las familias hacia todos esos científicos y 20 empresas en la sala de, a ver, venga, espabilad, que llevamos mucho esperando. El primer bloque del congreso estaba centrado en lo que se sabe de la presentación clínica y hasta dónde está la documentación de la enfermedad desde el lado clínico. Y aquí podéis ver los que presentaban su ciencia, que eran Tess Levy, Alex Collefson y Kate Steele, y varios panelistas que se unieron luego para el debate. Desde mis ojos de alguien nuevo en el campo, lo que me llama mucho la atención cuando me explican la parte clínica de esta enfermedad, vale, sabemos que hay un retraso de neurodesarrollo, que hay alteraciones conductuales, la hipotonía parece bastante importante, en algunos casos epilepsia, en muchísimos casos problemas gastrointestinal. Todo esto es relativamente común para muchos otros trastornos de neurodesarrollo, pero esta parte que marco aquí en la flecha roja, la regresión, esta es una parte que destacaron las familias y destacaron los médicos como algo importante y durante el simposio oímos a muchas de las empresas, esa parte preocupa, porque poneros en una situación que hacéis un ensayo clínico como el de Neuren, que es de que no hay grupo placebo, sino que a todos los pacientes se le da el fármaco y en medio del ensayo 3 tienen una regresión. En ese momento piensas que hay un problema de seguridad con ese fármaco y posiblemente lleve a que se pare el desarrollo clínico. Entonces, una de las conclusiones de este congreso es esa necesidad de entender a quién le ocurre, cuándo ocurre, por qué ocurre. Y por lo que he visto, pues no va a ser fácil porque a veces pasan niños chiquititos, hay muchos entre 2 3 años, pero luego hay adolescentes. Luego se da esto de que a veces pasa más de una vez en la vida de la misma persona con Phelan-McDermid. Esto es un tema complicado y era un tema importante que salió destacado en este congreso. Otro aspecto que vimos de la parte clínica era el diagnóstico.
Y el problema de que pues, no se hacen suficientes test genéticos y obviamente para encontrar la enfermedad hay que encontrar que tienes una mutación en SHANK3 o te falta un cacho de ese cromosoma incluyendo SHANK3, pero el problema es que si el niño o adulto no tiene epilepsia, en general no se piden paneles, muy, muy poco. Veis en la diapositiva los datos americanos. Si la persona afectada solamente tiene retraso cognitivo y nada más que al 13% se le va a pedir un panel. O sea, la inmensa mayoría no se le mira la genética. Con autismo, 16% nada más. Ya cuando vienen las dos cosas y tienes en la misma persona un retraso de neurodesarrollo y combinado con síntomas de autismo, entonces a lo mejor a un 25% le hacen el test genético. Yo no sé los datos para España, pero claramente nos estamos dejando sin diagnosticar un montón, un montón. Y eso también salió en este congreso como una de las necesidades principales del campo. Esto es un cuello de botella, hay que encontrarlos, tenemos que encontrar a todos, porque la primera pregunta que nos hace cualquier empresa de cara a desarrollar fármacos es ¿cuántos hay? Y a ver, tenemos teorías, pero diagnosticados muchos menos. Si vamos por esto, a lo mejor un cuarto de ellos nada más. Y el segundo problema es por esas personas, por su necesidad de saber lo que tienen, de saber que pertenecen a una comunidad donde hay muchos más, donde sabemos algo de la prognosis, donde hay ensayos clínicos, o sea, hay que encontrarlos. Otro aspecto que salió destacado, y este es positivo, es la fuerza de ese registro de la Fundación Americana del Síndrome de Phelan-McDermid, que tiene más de 3.500 familias, muchísimas. Y un dato interesante para mí es que en el pasado solían ser más los que les faltaban los cachos grandes de muchos genes, pero más y más se van encontrando los que tienen mutaciones, porque imagino que se hace más secuenciación ahora, más que cariotipo, y ahora mismo estamos en mitad de diagnósticos. Yo espero que como se suele hacer bastante secuenciación, vayamos encontrando también más y más. Otro aspecto que se habló este día fue de ese consorcio de sinaptopatías que lleva ya creo que 10 años y de algunos de las aportaciones principales a través de todo el trabajo de este consorcio y el que veis es Alex en la pantalla y nos explicó cómo a través de este consorcio americano han hecho este fenotipado, que es mirar los síntomas clínicos, profundo y completo de más de 200 afectados. Y por ejemplo, ahora tenemos números como que el 25% tiene epilepsia, pero casi la mitad tendría el electroencefalograma alterado. O lo importante, aquello que os decía, un tercio más o menos tendrá regresiones en algún momento, no en el mismo momento. Estos son lecciones importantes. Otra cosa que salía de este estudio es que a través de haber validado en esos pacientes, que son 200 y más, muchas escalas clínicas que se suelen usar para ensayos clínicos, ahora mismo sabemos algunas que pintan ya muy bien de cara a ser utilizadas en ensayos clínicos para Phelan-McDermid, como la Vineland. Esto sonará un poco técnico, pero es una escala que se usa mucho en ensayos clínicos ahora mismo en neurodesarrollo. Y también están trabajando para crear una escala de mejora global. Esto es lo que se llama el CGI, el Clinical Global Improvement, algo así, algo de la mejora global, pero específica para Phelan-McDermid, de modo que tiene referencias claras de la escala para saber decir dónde está tu hijo o hija al principio del ensayo y dónde estaría hacia el final. Al final de cada bloque hacíamos un panel debate y en este debate los temas principales que tratamos era, bueno, pues cómo vamos a medir mejoras en ensayos clínicos, dado que la enfermedad es tan compleja. Y os destaco la contribución de dos de las panelistas, la que está hablando en la imagen es Pam Bentola, ella es especialista en este tipo de escalas, y nos decía lo que os decía antes, que Vineland es una escala que pinta bien. Pues decía eso, que Vineland se está utilizando mucho en las enfermedades de neurodesarrollo y que cuando queremos entender cuántos puntos en la escala son valiosos para la familia, lo que se hace es juntar un grupo de familias y preguntarles eso, ¿qué tendrías que ver en tu hijo para considerar que el tratamiento os ha mejorado? Y en base a las respuestas que dais las familias, ellos son capaces de poner esto en la escala y decir, ah, son 4 puntos o son 6 puntos. Así sabemos lo que estamos buscando mover como mínimo en un ensayo. Otra especialista, Audrey, nos decía que lo mejor es usar escalas que ya se usan en este tipo de enfermedad o adaptarlas y que no intentemos reinventar la rueda y sacar cosas súper nuevas porque eso lleva muchísimos años y obviamente hay más prisa por intentar tener tratamientos. El consenso de este panel era que todo esto es un poco debate. El saber
qué escala va a funcionar mejor, qué síntoma va a responder mejor y con qué velocidad. Hasta que no se haga el ensayo no se sabe. Ahora con Neuren sabemos muchas de las cosas que mejoran, pero es un fármaco. El interés principal que tenemos es eso, la terapia génica. ¿Qué va a mejorar y en qué magnitud y en cuánto tiempo? Hasta que no lleguemos no lo vamos a saber. Con lo que hasta ahora lo que hacemos es estar lo mejor preparados posibles. Y de hecho en esa sala había muchísimos especialistas, entre los médicos y los de empresa o los especialistas en escalas como PAM. Pero al final es solo estar lo mejor preparado para ver luego lo que la biología nos responde cuando lleguemos a esos ensayos clínicos. El bloque 1 era clínico, el bloque 2 es translacional. Translacional es la palabra que usamos en medicina para hacer el puente entre lo que sabemos de biología y de animales hacia ensayos clínicos. Y este era eso, cómo llevar ciencia hasta tratamientos y ensayos clínicos. La primera presentación por Joe Buxbaum, este hombre lleva en el campo desde el principio, desde los súper grandes expertos, se centró en decirnos que ahora mismo tenemos todas las herramientas de investigación que hacen falta en Phelan-McDermid. Herramientas de investigación es las cosas que usamos en el laboratorio para investigar. Eso puede ser los ratoncitos con Phelan-McDermid o las células de piel que convertimos en neurona a partir de pacientes que tienen Phelan-McDermid o los anticuerpos que los utilizamos para marcados, anticuerpos contra SHANK3, por ejemplo, para luego pegarlo a células y ver dónde está SHANK3. Este tipo de cosa de laboratorio se llama herramientas y él destacaba que estamos súper bien en este campo. Y que quizá los dos agujeros de conocimiento en biología que nos quedan es uno, que se ha descubierto que hay gente que tiene una triplicación en SHANK3 y tienen una enfermedad, con lo que sabemos que nos enfrentamos a un problema. O sea, dos copias del gen estás bien. Una tienes Phelan-McDermid, pero si intentamos con tratamientos que los que tienen solo una buena aumentarlo y nos pasamos, y en vez de irnos al equivalente de dos copias nos vamos a tres, nos enfrentamos a un problema. Esto pasa lo mismo con el síndrome de Rett, que no sé si conocéis, otro síndrome muy famoso, y pasa con otros. Así que esta es una de esas cosillas que tenemos que solucionar. Cómo ajustar el volumen de expresión de SHANK3. Y la otra cosa a solucionar es que los ratones con mutaciones en SHANK3 o que les falta el gen, si bien son bastante útiles, se quedan cortos en dos cosas. Una, no tienen epilepsia. Dos, no tienen regresión. Y como os he ido diciendo, la regresión se empieza a convertir en una de las preguntas claves a entender mejor y poder, por tanto, predecir para poder interpretar ensayos clínicos en caso de que nos pille una regresión en medio de un ensayo. En ese momento pasamos de hablar un poquito así de ciencia a pasar a hablar de tratamientos y mi charla era ese puente, incluso literalmente, porque utilicé una diapositiva de un puente y como mi charla eran 4 minutos, pues os la voy a hacer aquí en directo, aunque las diapositivas están en inglés. Entonces, Ana, desde CureSHANK, mi mensaje era, cuando miro al síndrome de Phelan-McDermid desde los ojos de un cazador de fármacos, como me llamo en inglés, persona de la industria farmacéutica, que es mi pasado y mi conocimiento, veo tres cosas principales. La primera, estamos hablando de un síndrome que afecta a decenas de miles de personas. Esta es una enfermedad rara del tamaño de otras, como la atrofia muscular espinal o el síndrome de Dravet, que tienen varios fármacos aprobados. Y sin embargo, en el Phelan-McDermid todavía no estamos ahí, pero es tan grande como los que sí. Segundo, es una enfermedad que cae justo en el área de interés de muchas de las empresas de la industria farmacéutica. Por un lado, por ser una haploinsuficiencia, que es tener una copia buena del gen. Falta una, pero tienes una buena que puedes intentar aumentar. Eso es muy importante y muchas empresas trabajan en eso. Segundo, a nivel de enfermedad, el que sea de espectro autista y neurodesarrollo implica que hay muchas empresas trabajando en ese espacio. Por tanto, estamos hablando de un síndrome que afecta a decenas de miles de pacientes, que está en el foco de interés de muchas empresas y que ha hecho muchísimo trabajo ya por parte de la comunidad científica y de pacientes y médica para conseguir eliminar mucho del riesgo, que haga fácil desarrollar tratamientos. Por ejemplo, tenemos muy buenos modelos animales, mucha investigación en esas escalas clínicas. Sabemos que es factible hacer ensayos clínicos, sabemos que hay muchísimos pacientes muy bien organizados. Esta enfermedad tiene todo lo que necesitaría para interesar a la industria farmacéutica. A nivel de la biología, uy, me salto una diapo. Ya, lo que decía, entonces nuestra función con CureSHANK es cruzar ese puente y decir, bueno, pues si toda esa ciencia está tan bien, vamos a tratamientos. El pipeline es la cartera de proyectos de investigación. Vamos hacia medicinas.
¿Cómo hacer eso de ir hacia medicinas? Pues una de las cosas que aproveché esta oportunidad fue para poderle contar a las 20 empresas que tienen muchas formas en las que podrían intentar tratar esta enfermedad. Esta diapo no es todo lo que se está haciendo, sino todo lo que se podría hacer. Sabéis que en Phelan-McDermid tenemos el gen, hay una copia buena que va a producir la copia, el ARN mensajero, que es solo una copia, que se va a usar para producir la proteína que está en la sinapsis, y al no tener suficiente, lo que tenemos es un síndrome. Desde la perspectiva de la industria, podríamos pensar en muchos tratamientos. Si empezamos desde la izquierda, el primero es, bueno, pues darles otra copia del gen. Eso exactamente es lo que está haciendo Jaguar. Un virus, copia del gen dentro y dar una copia extra al cerebro. En este caso lo han hecho en ratones y monos con Phelan-McDermid. El paso siguiente sería en personas con Phelan-McDermid y por eso han tenido el permiso de empezar ensayos. Otra forma en la que desde el lado de la ciencia podríamos intentar arreglar esta enfermedad genética, es decir, bueno, hay una copia buena, podemos aumentar, ese es el boost, podemos aumentar a partir de la copia buena la expresión, y esto es otro tipo de terapias génicas que también se están desarrollando para otras enfermedades, siempre que haya una copia buena. Esa es la de subir ese termostato y que haya más, pero te hace falta una buena. Otra cosa que se puede pensar ahora que hay tantos que se van encontrando con mutaciones específicas de una letra cambiada es la edición genética del gen o del ARN mensajero. Hay empresas intentando hacer estas cosas muy de futuro, pero lo más tangible es las empresas que utilizan oligonucleótidos antisentido, una palabra muy grande, un fármaco que es una especie de cachito de ARN que se pega al tuyo para aumentarlo. Y esto se hace para las otras enfermedades donde hay un gen bueno y por tanto hay parte del ARN, no tanto como tendríamos que tener, pero parte y aumentar. Y aquí sí que hay al menos una empresa y una universidad haciendo esa terapia. Estas son terapias que te inyectarían un cachito de ARN cada 4 meses o así para aumentar expresión a partir de la copia buena. Otra opción sería si hay ideas de cómo arreglar la función sináptica, lo cual es un poco difícil, o poner la proteína, o lo más factible es pensar en tratamientos sintomáticos que aún puedan eso, arreglar un poco las consecuencias del problema sináptico. Y eso es exactamente lo que hace el tratamiento de Neuren, el que ha terminado la fase 2. Conclusión de esta diapo, hay muchas formas diferentes en las que la biología de Phelan-McDermid nos permitiría hacer un tratamiento. Las buenas noticias de cara a todo lo que viene en desarrollo es que en Phelan-McDermid tenemos ahora mismo una cartera de proyectos en fase temprana, ensayos clínicos, pero muy prometedora, porque si todo va bien, entre finales de este año o el año que viene, tendríamos el primer ensayo clínico de fase 3 global, que es el de Neuren, y la primera terapia génica en ensayos clínicos. Esto no es trivial. Hay muy poquitos síndromes que tengan ensayos clínicos. De hecho, de las enfermedades de neurodesarrollo, aprobado para el síndrome, no solo para epilepsia, hay uno en todo el mundo aprobado y ya está, el de Rett. O sea, esto está muy bien, pero esto es solo parte de la historia. Yo decía, aquello era el bueno, feo y el malo, necesitamos más. Porque sabemos que a lo largo de los ensayos clínicos hay fármacos y terapias que van fallando, con lo que hay que empezar con muchas para que se vayan cayendo algunas por el camino y acabar con algunas. Por tanto, mi petición a los que estaban ese día en el Congreso era, vamos a hablar, ¿tenemos suficiente ciencia ya para construir todas esas medicinas o no? No quiero perfecto, quiero suficiente, suficiente para saber lo que hay que hacer. La perfección es el enemigo de llegar. ¿Y cómo podemos, conociendo todo esto, atraer más empresas y cómo podemos maximizar sus oportunidades de éxito? Ese era ese puente. Venga, vamos a hablar de esa ciencia, vamos a convertirlo en proyectos. En ese momento, coge aire, Ana, llegábamos a la parte del programa donde empezamos a hablar de los tratamientos. Tuvimos una presentación de Jaguar y una presentación de Neuren. Nada nuevo que no nos hayan comentado en los webinars, pero os comento que primero habló Guoping Feng, que es el que ha estado trabajando con generar primates, no humanos, con deficiencia en SHANK3, y enseñó que cuando les miras la actividad cerebral utilizando la resonancia magnética funcional, donde las partes del cerebro que disparan juntas se encienden a la vez y estás viendo qué tal se comunica y qué tal funciona, tienen cambios en esa resonancia y la terapia génica lo arregla. Eso es tremendamente positivo de cara a ensayos clínicos y muy pocas enfermedades tienen algo que no sea un ratón o una célula in vitro. El tener un primate, que es lo más cercano a nosotros somos primates, que puedas ver deficiencias causadas por la falta del gen y rescate genético.
esto es una maravilla. Y eso daba pie a la presentación de Jaguar, aquí presentado por Dan, el ponente de Jaguar, que nos contó esencialmente lo que ya sabíamos, que era que esta terapia génica aumenta la producción de SHANK3 en ratones y mejora muchos de sus síntomas. Nos hablaba también del ensayo, yo creo que todo lo que también conocíamos ya de su información, que en Estados Unidos les han dado permiso para empezar ensayos, planean empezar antes del final de año, que van a empezar con muy poquitos pacientes, poquitos sitios, o no saben el hospital que será. Van a empezar con 2 dosis, las dos son activas, una un poquito más baja, una un poquito más alta, pero la baja es funcional, proyectan ellos que sea funcional, ya que nada más que te pueden dar una terapia génica una vez en tu vida, no se puede dar una terapia a una persona que no se pueda beneficiar. Y empezarán, no sé si habéis seguido los ensayos clínicos en otras enfermedades en este campo de neurodesarrollo, donde se le da terapia génica a un paciente y se espera como unos 2 meses y luego hay un comité médico que mira que esté bien todo de seguridad y entonces te dejan entrar al segundo, esperan y si todo va bien el tercero, o sea que irán entrando así gota a gota porque son terapias muy novedosas y en cierto modo arriesgadas y que los van a ir haciendo seguimiento durante 2 años. No nos dio información clara de exactamente más de lo que ya sabíamos. Sabemos que ellos tienen la intención, si todo va bien, de como van a empezar con adultos, de luego ir añadiendo también menores de edad, pero todo eso está todavía por ver. Hacia mitad de año nos dirán ya más afinadamente. Mitad de año está, vamos, en un mes o así. Y luego el segundo fármaco que presentó por Neuren, Lisa es la directora médica, fueron un poco los resultados de su fase 2. De nuevo no nos dijeron tanto de cara a la fase 3. Los resultados son los que conocemos de antes de Navidades, que miraron 14 escalas funcionales distintas de comunicación, de muchas cosas, y en 10 consiguieron ver mejoras significativas. Esto es tremendo, esto es raro ver un ensayo clínico con datos tan claros en tantas funciones de comunicación, de comportamiento, de aprendizaje, de sociabilidad, que claramente funcionó. De hecho, en ratones habían visto lo mismo, mejoraba todos los síntomas en ratones, no solamente de un síntoma. Y aún estamos eso a la espera de conocer detalles. El paso siguiente para este fármaco sería una fase 3 global, en la que tendrían que usar muchos hospitales de Estados Unidos, lo mismo en Europa, y posiblemente añadir, a veces en una fase 3 se añade Sudamérica, Europa del Este, depende de cuántos pacientes necesitan. Y con eso terminamos de hablar de esas terapias. Se hizo una pausa donde la Fundación CureSHANK dio premios al laboratorio del año y al ser el primer año pues tuvimos 2. Entonces el laboratorio del año era el de Joe Buxbaum y el de Guoping Feng, súper merecidísimo. Los dos equipos llevan toda la vida documentando la parte clínica, como es el caso de Joe, o desarrollando la primera ciencia para la terapia génica, que es lo que hizo Guoping. Y aquí veis a Geraldine de CureSHANK con ellos. Geraldine es la mamá de Charles. Charles tiene 25 años con Phelan McDermott. Y también dimos 2 premios a la empresa del año. Era muy obvio. Jaguar y Neuron. Más que nada porque no hay mucho más, pero vamos, porque el primer año también 2. La idea es que sea uno cada año. Y aquí vemos los 2 equipos también with Geraldine. El bloque 3 lo usamos para aprovechar y aprender de otras enfermedades. Entonces, en esta sección lo que hicimos fue traer a expertos que han tenido gran experiencia avanzando tratamientos en ensayos clínicos de otros síndromes de neurodesarrollo y que nos contaran, basado en su experiencia, qué tenemos que hacer o no hacer. Fue muy interesante. El primero fue Ed Kay, él es el director de la empresa Stoke, que tiene un fármaco en fase 2 para síndrome de Dravet. Estos son esos fármacos que os decía, que es como inyectar un cachito de ADN que se inyecta muchas veces. Y el síndrome de Dravet, es neurodesarrollo con epilepsia. Y el ensayo clínico que ellos han hecho mira todo el neurodesarrollo de la epilepsia, pero él centró su presentación sobre la parte preclínica. ¿Qué tipo de herramientas ayuda muchísimo? Y la respuesta es que los ratones estén bien hechos, que se parezcan a la enfermedad de personas. Y nos dio algunos consejos de las cosas que no tengas en ratón, pues cómo intentar solucionar para poder aprender qué tal es tu terapia antes de ensayos clínicos. Otra ponencia que tuvimos fue de Kate Bishop. Ella viene de la empresa Acadia. Acadia es la empresa que sacó el primer fármaco de red que os decía, que es el único que se ha aprobado para una enfermedad de neurodesarrollo y no para epilepsia en un síndrome o un síntoma, no, el síndrome en sí.
Y de los aprendizajes de ella, creo que esto fue más tangible, más útil, es que en el ensayo, como red, también tiene una regresión. Las niñas, son sobre todo niñas, empiezan con un neurodesarrollo un poquito más normal y de repente tiran para atrás. Lo que hicieron ellos fue empezar el ensayo después, a partir de 5 años, para que estén todas post-regresión. Quizá podemos aprender un poco de eso de cara a Phelan-McDermid, por ejemplo, en ensayos pedir que ya hayan pasado por regresión, aunque no sé si funcionaría del todo. Eso es todo temas de debate ahora mismo. El segundo consejo fue cómo entender cuántos puntos buscamos mover una escala, y es un poco lo que nos habían contado antes de entrevistas a padres, y entender esos 4 puntos qué significan, 9 puntos qué significan, para saber que de verdad estamos obteniendo resultados valiosos, que apreciables. Porque mover una escala clínica y que en el día a día tú te sientas que tu hijo o tu hija está igual, pues tampoco. Y tuvimos 2 presentaciones sobre el electroencefalograma de cara a medir cambios en Phelan-McDermid. Y os enseño aquí 2 de los que participaban. April es la chica de la foto de arriba y la imagen en la pantalla es suya. Súper interesante. Lo que ya ven en el laboratorio es que cuando tú utilizas un sonido al cerebro, el cerebro, y luego se lo haces otra vez, cuando ya lo conoce, la segunda vez es como que lo ignora un montón, como si en tu casa hay una carretera al lado que hace mucho ruido, pero tú ya ni lo oyes, y todo el mundo que viene, ¡ah, cómo suena! Porque o sea, ya lo conoce y entonces lo filtra. Pues por lo visto el cerebro de Phelan-McDermid no filtra tan bien y reacciona a todo el sonido como si fuera la primera vez que lo oye. Muy, muy interesante. Enseñó datos en pantalla muy espectaculares. Y Ayan, el muchacho de la foto de abajo que está hablando, venía de la empresa Biogen, empresa muy grande en neurología, y nos decía la importancia de estos datos de cara a ensayos clínicos es que todo lo demás son escalas, cosas que el médico opina según te ve mejor, papá, mamá dicen que el niño va mejor, pero un cambio así, que puedes medir con electroencefalograma, que puedes medir la habilidad del cerebro de filtrar esas cosas que tiene que filtrar, es tremendamente útil porque es objetivo, es un dato tangible, objetivo. Y además podría ser una de las cosas que cambien pronto en una terapia génica, antes de que llegues a ver una mejora cognitiva, por ejemplo. Entonces, esto es uno de los campos donde el Phelan-McDermid, el síndrome, está súper prometedor, porque es difícil tener una enfermedad donde tenemos algo tan obvio como que el cerebro le enseñas el mismo sonido varias veces y reacciona siempre igual, cuando tendría que empezar a ignorarlo, igual que ignoramos la carretera con ruidos. En este panel hubo varias preguntas muy interesantes, así que las quiero compartir con vosotros, que igual esto se hace muy técnico, pero si algunos, con lo de años que lleváis metidos en medicina, ya tenéis como un doctorado honorífico en investigación clínica, pues igual sí que os interesa más, espero que sí. Una de las preguntas que planteamos en este debate era hacer ensayos basket, cesta, donde metemos en un mismo ensayo clínico varios síndromes parecidos, con un mismo fármaco. La gracia es que las respuestas no eran las que yo pensaba que era buena idea, pues juntas varios parecidos. Pero Ed de Stoke, su consejo era no los juntes, porque imagínate que la dosis que necesita cada síndrome es distinto. Si los juntas tienes que elegir la dosis del ensayo y a lo mejor te quedas corto, te pasas. No lo había pensado, la falta de homogeneidad de respuesta. Y lo segundo de Lisa de Neuron era no los juntes, porque imagínate que de uno de los síndromes no llegas a reclutar y estás esperando hasta reclutar suficientes pacientes de ese síndrome, cuando podrías haber cerrado el estudio. Ella prefiere, y es lo que hizo Neuren en la fase 2, uno para Phelan, otro para Pitt Hopkins, otro para Angelman, hacerlos separados. Muy buena idea. Otra pregunta, ¿deberíamos mirar más los resultados a corto plazo, porque así podríamos aprobar un fármaco pronto, o hacer los ensayos largos y poder entonces ver la profundidad de respuesta? Respuesta de uno de los expertos, de Suyash, él era el director médico de Taisha, una empresa que está haciendo ensayos en red, es no es a corto plazo o a largo plazo, es a corto plazo y a largo plazo, y si puedes hacerlo del electroencefalograma también, todo. El ensayo tiene que medir todo para poder entender de verdad cuándo empieza la respuesta, cuánto dura, qué profunda es. Vale. Otra pregunta era, ¿qué tipo de cambios habría que mirar? ¿Deberíamos priorizar eso, comunicación, comportamiento? Y una respuesta, en este caso era de la audiencia. Yael Weiss, ella es directora también de una empresa que tiene varias terapias para neurodesarrollo, no exactamente en Phelan-McDermid, quizá un día la traigamos.
Y ella decía, a ver, tenemos que mirar algo que sea valioso para las familias, pero también tiene que ser algo que el sistema sanitario pague por eso. Entonces, siempre está la preocupación de si un fármaco mejora el sueño y los trastornos gastrointestinales, sería muy útil para muchísimas familias, pero el gobierno igual no quiere pagar por un Micralax con melatonina, esencialmente. Entonces, tu terapia tiene que ser capaz de hacer cambios en los aspectos clínicos por los que se suele reembolsar un fármaco que posiblemente, siendo enfermedad rara, pues no sean fármacos baratos el día que lleguen al mercado. Y hay que pensar eso, pensar en la parte de acceso al mercado, no solo lo que valoran las familias o lo que valora la agencia reguladora. Muy interesante. Y luego este concepto, ¿esto funciona en inglés? En español tengo que pensarlo. En inglés hablan de milestones, de los hitos de neurodesarrollo. O sea, sujeta la cabeza, se sienta, se da la vuelta, camina. Los hitos de desarrollo. En el mundo de enfermedades raras, más que hitos, vamos a pasitos. Y el no pedir en un ensayo que te haga un cambio tan radical, sino esos pequeños incrementos que en inglés, en vez de milestone, que significaría piedra de una milla, es piedra de una hincha de 2,5 centímetros, es cambio pequeñito, pues eso, en vez de hitos, pasitos. Llegamos al bloque 4, gente, y no había sino 4, así que casi estamos. Y este era en el que habíamos diseñado nosotros desde QShank para traer todo el feedback de varios sectores de qué podemos hacer ahora mismo para llegar a un futuro mucho mejor para Phelan McDermid, que nos den consejo, que nos ayuden a trazar ese roadmap, que sería el plan de trabajo. Entonces, esta sesión empezaba con una presentación corta por parte de Geraldine y el mensaje suyo era muy simple. Para 2030 queremos tener diagnóstico de precisión y tratamiento de precisión. Queremos que se puedan encontrar todos los casos y que esos tratamientos para un niño pequeño le permita, si llegamos pronto, una terapia génica, por ejemplo, y un niño con Phelan McDermid de 1 año, que se desarrolle normal. Si llegamos cuando son niños, poder normalizar el neurodesarrollo a partir de ese estado. Y si llegamos cuando son adultos, que al menos pueda mejorar suficiente la enfermedad para tratar todos los síntomas y no solamente mejorarlo un poco una cosita. Esta era la petición de Geraldine, de decir, a ver, 2030 esta visión, y sobre eso moderé yo un panel que era ¿cómo llegamos? Venga, gente, y teníamos inversores, teníamos gente de industria, Geraldine estaba en representación de la comunidad, lado pacientes, yo Background del lado de la comunidad, lado de los médicos académicos. ¿Cómo hacemos realidad eso? El foco no es por qué no va a funcionar, sino qué podríamos hacer para que funcione. Así que os voy a dejar aquí con algunos de esos consejos de cómo ven la enfermedad y los consejos que nos daban para intentar traer muchísimos tratamientos y hacerlo más rápido. De la industria, de las empresas farmacéuticas, oíamos, nuestra pregunta era, ¿qué podemos hacer para que elijáis Phelan McDermid más a menudo, en vez de iros a por otras enfermedades? Y la respuesta es que, a ver, no depende de vosotros solos, Phelan McDermid, porque nosotros en la industria miramos muchos síndromes y vamos completando esta lista, y por eso utilizo este dibujo, en el que estamos mirando, ¿tienen modelos de ratones? Sí. ¿Tienen marcadores de esos como el de electroencefalograma? Sí o no. ¿Sabemos cuánta proteína hace falta? Acordaros que si tenemos el triple no es bueno para nosotros. ¿Hay una necesidad médica importante? ¿Sí o no? ¿Hay test genético accesible fácil? ¿Sí o no? ¿Creemos que se podría reclutar para un ensayo? ¿Hay centros, hospitales especializados? ¿Están listos para ensayos? ¿Ha habido algún precedente de ensayos clínicos? Todas esas cosas las van comparando. Entonces, en realidad tenemos que hacer como un esfuerzo global de conseguir que todos estos elementos importantes, que estemos ahí 100% con esta enfermedad. Otra pregunta que hacíamos ¿es financiable? ¿Es rentable para empresas, para inversores? Invertir en una terapia para Phelan McDermid. Entonces los inversores nos decían que, a ver, que en su mundo lo que buscan es reducir riesgo. Entonces aún queda incertidumbre en algunos temas en Phelan McDermid que tendríamos que solucionar para que se decidieran a poner más dinero en la enfermedad. Y las empresas confirmaban lo mismo, decían, no, nosotros también buscamos evitar el riesgo y quedan algunas cosas pendientes. De las que destacaban, os las apunto aquí, una es aclarar la epidemiología real. Cuando yo digo hay decenas de miles con Phelan McDermid, sí, a ver, teóricamente sí, pero si no tenemos diagnosticado sino un cuarto,
pues no tenemos de verdad decenas de miles. Necesitamos saber esa prevalencia diagnosticada. Necesitamos aclarar eso, las edades para ensayo clínico, y necesitamos hacer algo con la regresión, perdón que me salió la palabra en inglés por el autocorrector, esa regresión, ese es el tema que salió mucho. Pero nos dieron muchas cosas positivas, razones por las que tenemos muy buenas probabilidades de conseguir esos tratamientos, porque es una haploinsuficiencia, o sea, hay una copia buena del gen, hay muchas entradas de tratamientos a través de esa, porque está súper bien documentada la historia natural con estos estudios enormes de más de 200 personas, porque tenemos una comunidad de pacientes enorme, bien conectada, tanto en Estados Unidos como en toda Europa. El registro de pacientes americano es algo que todas las empresas es como, wow, esto es enorme, porque para ser una enfermedad rara, en realidad esta es grande, son decenas de miles de personas. Y porque si todo va bien y llega Neuren a la fase 3, en el momento que tenemos una fase 3, ahí es donde muchísimas empresas dicen, uy, tendríamos que estar haciendo fila McDermott porque una fase 3 es muy avanzado, y ahí les entra el miedo a quedarse fuera. Y en general tuvimos muchísimos mensajes muy positivos que quise copiarlos aquí para vosotros. Nos decían, comparado con otros síndromes, con otras enfermedades raras, Phelan-McDermid ha hecho la tarea, está muy por delante de los otros. La comunidad esta, esto nos lo decía un profesor en Boston, se moviliza mucho más que las demás de cara a ensayos clínicos, de cara a estudios, y además tenemos los clínicos, una red de colaboración de centros médicos. Hace más de 10 años estamos súper bien conectados, eso es muy importante. Nos decían que Phelan-McDermid es posiblemente una de las enfermedades más ideales de cara a una empresa para intentar corregir con tratamientos. Es lo que yo decía antes, hay tantas formas, tantas cosas que se puede hacer, lo decían. A ver, no, esta es como súper ideal. Y, bueno, iba yo adelantándome a la última, ¿estáis preparados para que toda esta ciencia se convierta de verdad ahora en ensayos clínicos? O sea, es que hay un montón de ciencia hecha, ¿estáis listos para esa translation? Y la última, que a mí me gustó muchísimo, es cuando un director científico de una empresa nos dijo, esa visión de tratamientos de precisión para 2030, yo lo veo factible. Y eso a mí, pues, me pareció súper bien. Mis conclusiones principales para vosotros es mi diapo clave, pero en español. Estamos en un punto de inflexión en el que, si este año sale todo bien, tendremos el primer ensayo de fase 3 y la primera terapia génica. Es un momento de un antes y después para los tratamientos en Phelan-McDermid. Nos va a poner en la agenda de todos. Y el hecho de que tuviéramos 20 empresas en la sala solidifica esa idea de que vamos a recibir mucho más atención, y con esa atención llegan las terapias. Así que esa era mi presentación, muy larga, espero que no os haya saturado o aburrido. Fue un día muy impactante con todas las familias. Abajo a la derecha, familias americanas, a la izquierda, mezcla de CureShank y la Asociación Española. Lisa de Neuren aquí en mi imagen en representación de la industria. Espero que os haya interesado. Y ya quedamos para otra vez. Perdonad de verdad que última hora ha sido un mal día. Disfrutad del día.